Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la Religión Católica. En el programa anterior empezamos a hablar sobre lo que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. En el día de hoy vamos a ver y analizar un poquito lo que es el primer mandamiento de esa ley de Dios que fue dado a Moisés en el monte Sinaí, según la Sagrada Biblia. El primer mandamiento de la ley de Dios es conocido por todos, católicos o no católicos. Es el que dice que amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué significa eso? Amar a Dios sobre todas las cosas es tenerle un aprecio supremo, es decir, estar convencido de que Dios vale más que nadie o que cualquier cosa. Por eso se prefiere a cualquier persona o cosa. El primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios, no es precisamente ese cariño que siente uno por el papá, la mamá, por un hermano, por un hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque a cualquier familiar lo vemos, a Dios no lo vemos. Y una persona que no se ve, pues es difícil tenerle cariño. Dios no obliga, por lo tanto, a eso, pues no está en nuestra mano, aunque hay personas que llegan a sentirlo precisamente con la gracia de Dios. Estamos hablando de lo que es el cariño, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas es tenerle en aprecio supremo, es decir, estar convencido de que Dios vale más que nadie y que por eso se le prefiere por sobre todas las cosas. Tú puedes, por ejemplo, tenerle mucho aprecio, un aprecio a algo que un hijo tuyo hace, ¿sí? Tú le tienes más aprecio que si lo hubiera por otra persona que tal vez sea más reconocida sobre lo que tu hijo hizo, pero tú aprecias más lo que tu hijo hizo, ¿verdad? O sea, el amor a Dios es apreciativo. Tenemos que amar a Dios porque Él nos amó primero y por lo tanto debemos corresponderle. Él es nuestro creador. El amor se manifiesta en obras más que en palabras. Obras son amores y no buenas acciones. Por lo tanto, amar a Dios es obedecerle, cumplir su voluntad, no hacer nada, no hacer mal a nadie, hacer bien a todo el mundo. Una prueba de amor a Dios sobre todas las cosas precisamente es guardar los mandamientos por encima de todo. Es decir, estás dispuesto a perderlo todo antes que ofenderlo. Por lo tanto, preferir a Dios siempre que haya que escoger entre obedecerlo o cometer un pecado grave. O sea, lo principal, debemos amar a Dios o guardar sus mandamientos por sobre todas las cosas. Que sea un dolor en nuestra alma, un dolor en nuestro corazón, si vamos a cometer algo que va en contra de Dios, de los mandamientos de Dios precisamente, ¿sí? Este mandamiento nos obliga a creer en todas las verdades de la fe, a esperar en Dios, confiando que nos dará las gracias necesarias para alcanzar la vida eterna, a adorarle solamente a Él, darle el culto debido y referenciarlo con el cuerpo y con el alma. Este mandamiento, repito, nos manda a adorar solo a Dios. Es al único que se le puede adorar. Aunque en esta época de crisis, en este mundo moderno, muchas personas ya se olvidan de Dios y ya dejan a Dios en un segundo término. Por ejemplo, los que adoran el dinero, ¿sí? Porque precisamente eso es, quien es amante del dinero, que solo ve por el dinero, está dejando solo a Dios por pensar solo en el dinero. Está solo pensando en este mundo, en la vida terrenal, y no en la vida eterna, en la vida con Dios.
Este mandamiento produce especialmente por eso la idolatría, que consiste en adorar otra cosa u otra persona como a Dios, ¿sí? Por ejemplo, precisamente lo que estoy hablando, el dinero. Hay muchos que adoran el dinero y se olvidan de Dios. Peca contra este mandamiento quien trata indignamente o maltrata a personas, lugares o cosas consagradas a Dios. Por ejemplo, una religiosa o un cáliz. A este pecado se le llama sacrilegio. Comete también sacrilegio quien administra o recibe en pecado grave algún sacramento que requiere estar en estado de gracia, lo cual es gravísimo. Por ejemplo, quien se casa en pecado grave o quien comulga en pecado grave, ¿sí? Peca indignamente contra este mandamiento quien maltrata a personas, lugares o cosas, como ya le acabé de decir. Peca además contra este mandamiento quien desconfía de la misericordia de Dios o confía temerariamente en su bondad, permaneciendo mucho tiempo en pecado mortal, o el que peca más y más, precisamente porque Dios es misericordioso y nos ha prometido el perdón. Quien tiene fe por ejemplo, quien tiene fe en los adivinos, en los que echan las cartas, en el horóscopo, en los espiritistas y curanderos, también que cree en serio cosas supersticiosas, quien niega o duda voluntariamente alguna verdad de fe o ignora por culpa suya lo necesario de la religión. Se considera supersticioso creer que ciertas acciones o prácticas conceden gracias especiales de forma automática, sin contar con las disposiciones del que las practica. Los horóscopos. Ninguno puede servir para predecir los actos futuros, libres de los hombres, puesto que solo puede producirse el futuro a partir de un hecho concreto, siempre y cuando el evento futuro se encuentre en este hecho o realidad presente, como el efecto en su causa. Y los hechos futuros de los hombres no son efecto de los movimientos o posiciones astrales. Pretender determinar los hechos futuros a partir de los astros plantea necesariamente la negación de fe, la negación de la libertad humana. Por eso la astrología puede constituir herejía. Y la providencia, superstición e idolatría. O sea, cuando se conlleva la adoración de los astros, ¿no? En cuanto a los horóscopos, adivinos y astrólogos, hay que decir que la gran mayoría son vividores que se aprovechan de la credulidad de mucha gente. Actualmente es muy moderno eso. En todos los países hay países que un 80% de su población creen en cosas de superchería, todo precisamente todo este tema que estoy hablando, dejando a Dios en un segundo lugar, ¿sí? Algunos practican la astrología como parte del culto a los demonios. Y es por la intercesión de los demonios, que algunos astrólogos son capaces a veces de predecir algunos hechos futuros. Pero todas sus predicciones sobre los actos futuros libres de los hombres no son más que conjeturas. Bueno, el hombre o es religioso o es supersticioso.
Muchos que no creen en las verdades de la religión, luego creen en las mentiras y engaños de adivinos, brujos y espiritistas. Dice la Biblia que nadie de vosotros practique la adivinación ni el sortilegio, ni pretenda predecir el futuro, ni consulte a divinos, ni a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Eso lo dice la Sagrada Biblia, o sea, la palabra de Dios. La superstición es una forma de ignorancia. Ahora, es también la parapsicología. La parapsicología no es lo mismo que superstición. La superstición es atribuir a cosas creadas poderes que son exclusivos de Dios. Y la parapsicología trata de hechos naturales, aunque aún más allá de la psicología. Son fenómenos paranormales. En cambio, la superstición es atribuir resultados desproporcionados a las causas empleadas. Todo resultado que supere a las causas naturales adecuadas es de origen sobrenatural. Por lo tanto, la superstición es una degradación de la fe, una credulidad basada en contenidos mágicos que se atribuyen a unas palabras o unas acciones. Ahí donde se da cuenta uno, una persona que es supersticiosa, una persona que cree en brujos, en adivinaciones, en tarot y esos, porque no conoce a Dios, no conoce la grandeza precisamente de Dios, no le ama, no cumple sus mandamientos. Solo Dios conoce el futuro libre y solo Él puede revelar el porvenir a sus profetas. Para que la duda sobre una verdad de la religión sea pecado, es necesario que sea voluntaria. No es pecado darse cuenta de que el misterio es difícil de entender, que nuestro entendimiento no lo puede comprender, etc. Si a pesar de todo esto se fía uno de Dios, que lo ha revelado y cree, no solo no hay pecado, sino que hay mérito. En la absoluta veracidad divina, motivo formal de la fe, no cabe el error o el engaño. El pecado contra la fe está en la negación o en la duda voluntaria de aquello que se sabe que Dios ha revelado. Bueno, pues yo creo que hasta ahí ha quedado un poco claro, aparte lo del primer mandamiento, ¿cierto? Para no hacerlo muy extenso y no tan complicado para el entendimiento. Igual yo todo esto lo apoyo precisamente en citas bíblicas. La fe no es una mera, como decía, no es una mera aceptación de ciertas verdades, sino que éstas llevan consigo unas exigencias de acción y de conducta. Y cuando entre la aceptación y esas exigencias surgen dificultades o hasta oposiciones, es fácil que surjan dudas acerca de esas verdades a fin de no tener que sujetar la propia conducta a esas exigencias. Repito, quien no tiene fe es porque no conoce a Dios. No se ha interesado en escuchar la palabra de Dios, o mejor, no ha buscado que Dios toque su corazón. El único remedio para evitar y vencer las dudas precisamente está solamente en la adaptación de la propia conducta a la de verdades de la fe que se creen. Es muy importante, yo escuché un dicho del Padre Pío muy conocido, muy famoso, el Padre Pío, un santo, que él decía: quien ora, habla a Dios. Quien lee,
escucha a Dios, escucha la palabra de Dios. O sea, si tú lees la Biblia, estás escuchando lo que Dios quiere que tú sepas, ¿sí? La manera de vivir influye definitivamente en la manera de pensar. Por eso hay un dicho que dice, el que no vive como piensa, terminará pensando como vive. Si no ajustas tus obras a la fe, terminarás perdiendo la fe. Es un pecado grave contra la fe la apostasía. Es el pecado cometido, perdón, la apostasía es el pecado cometido por un bautizado que rechaza las verdades de la fe, total o parcialmente. Quien muere obstinado en esta rebeldía, de seguro se condena. Bueno, hasta ahí yo creo que quedó claro sobre el amor a Dios. Simplemente pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Cada vez que leamos la Biblia, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para su entendimiento. Nadie, por muy pecador que sea, quedaría bajo el perdón de Dios si esa petición de perdón sale de su corazón, siempre y cuando no vuelva a pecar. Porque ese es el problema precisamente que hay en este momento, que algunas personas muy influyentes han dicho que Dios es tan bueno que todo mundo se salva, lo cual no tiene sentido. Primero, no tiene sentido lógico decir eso, no tiene sentido religioso, no tiene sentido nada, porque Dios ha sido muy claro. Él, en todo momento, si no, por ejemplo, nos vamos al Evangelio de San Marcos, donde están la mayoría de los milagros que Jesús realizó en su vida. Él siempre perdonaba pecados. Cualquier persona que les pidiera el perdón de la sanación, Él la sanaba. Cualquier persona que acercara a Él pidiendo sanación, Él la sanaba. Cuando veía que había fe en la persona que le estaba haciendo la petición. Y siempre terminaba diciéndole, queda sanado, vete y no peques más. Siempre léanse el Evangelio de San Marcos. Jesús decía, sanaba y decía, queda sanado, vete y no peques más. O sea, que si la persona peca, pues precisamente, o sea, no está haciendo nada malo, pidiendo nada lógico, pidiendo perdón, si inmediatamente va a pecar otra vez, ¿sí? Porque la persona que peca está contra los mandamientos de la ley de Dios, ¿ok? Muy bien, no siendo más, me despido de ustedes, les deseo un feliz día, recuerden primero, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal para continuar escuchando todos los videos que voy sacando semana tras semana. Es gratis esa suscripción. Si les gusta, dedo arriba, también es importante, ¿no? Les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y que Dios los bendiga.